Itzel Escobar Ibarra y soy estudiante de la Facultad de Medicina Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hoy les presentaré un tema de gran relevancia en el área de oncología llamado cáncer de cabeza y cuello. Este se define como el carcinoma epidermoide que se origina en el epitelio que recubre la mucosa de la región cervicofacial. Etiología. Dentro de los factores más comunes que causan el cáncer de cabeza y cuello son el consumo de alcohol o tabaco, la asociación alcohol y tabaco y el virus del papiloma humano, el cual, según la OMS, el BPH16 es un carcinógeno de tipo 1 y está asociado al cáncer orofaringeo. Entre otros factores que causan el cáncer de cabeza y cuello son la marihuana y exposiciones ocupacionales, como es el refinamiento de níquel y exposición a textiles y la carpintería. Entre otras infecciones que están asociadas al cáncer de cabeza y cuello son la infección por el virus de Epstein-Barr, el cual está asociado a cáncer nasofaríngeo. Epidemiología. Este tipo de patología es frecuente encontrarla en hombres en una edad de 50 años, pero últimamente ha habido un incremento de los casos en mujeres jóvenes menores de 45 años, sin antecedentes de alcohol ni tabaquismo, asociado a la presencia del VPH. Existen también zonas endémicas en donde ocurre esta patología, como es el sur de Asia, India y Pakistán, la cual se asocia a la utilización de sustancias irritantes como es la nuez de betel. Según Globocan, en 2008, 500,000 de personas padecieron esta patología y 320,000 murieron a causa de esta neoplasia. Y según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud aquí en México, esta patología estuvo representada entre el 1.22 y 1.44% de todos los casos de cáncer aquí en México. Manifestaciones clínicas. En cáncer de cabeza y cuello, las manifestaciones van a ser diferentes, ya que dependen del origen del tumor primario, como por ejemplo en cavidad oral, donde la lesión ulcerada es la principal. Cualquier lesión ulcerada que sangre y que no desaparece con tratamiento sintomático dentro de una semana es sospechoso y requiere biopsia. Entre otros datos de alerta está movilidad dental sin causa justificada, disartria, dolor en la irradiación de la primera rama del nervio trigémino, dificultad para movilizar la lengua y sangrado en la cavidad oral. Con respecto a los ganglios metastásicos, el sitio más frecuente va a ser el triángulo supraomoideo. Con respecto a orofaringe, estos son altamente linfofílicos y la primera manifestación suele ser la presencia de metástasis ganglionares en niveles yugulares superior y medio. Otras manifestaciones van a ser voz nasal, voz cansada, disfagia, odinofagia, disartria, otalgia, presencia de un tumor amigdalino y halitosis. En los tumores de laringe e hipofaringe, estos se van a dividir en glóticos, supraglóticos, subglóticos y de hipofaringe. Dentro de los glóticos estos se manifiestan rápidamente, están localizados en una o en ambas cuerdas vocales y su primer signo va a ser la disfonía verdadera, seguido de estrido laringio y dificultad ventilatoria. No producen dolor y raramente se asocia a adenopatías cervicales. Dentro de los supraglóticos, estos tardan en diagnosticarse, no hay disfonía y su manifestación es más parecida a los carcinomas de orofaringe. Y dentro de los tumores supraglóticos, esos son consecuencias de la extensión de los glóticos. La primera manifestación va a ser la dificultad respiratoria por bloqueo de las vías aéreas. Y por último, dentro de los hipofaringeos, sus manifestaciones iniciales van a ser disfagia, odinofagia y sensación de cuerpo extraño. Con respecto a las adenopatías cervicales, estas van a ser frecuentes y voluminosas, y su localización más frecuente va a ser en el triángulo anterior del cuello. En el macizo centrofacial, esos van a ser manifestaciones tardías. Su cuadro se asemeja a sinusitis crónica y es evidente en etapas avanzadas cuando se manifiesta con bloqueo nasal, aumento de volumen de la cara, movilidad dental superior, abombamiento del paladar duro, epistaxis, epiflora y diplopia. El trismo es un signo tardío que implica un tumor avanzado e irresecable que ha invadido la región pterigoidea y la base del cráneo. Y por último tenemos a las glándulas salivales, donde estas van a ser mayormente benignas en un 90% y raramente van a ser malignas en un 10%. Pero dentro de las más frecuentes de las malignas va a ser el carcinoma mucoepidermoide, en el cual el 80% se va a encontrar en la glándula parotidia, y después va a ser las glándulas submaxilares,
glándulas salivales accesorias y sublinguales. Su primera manifestación es la masa o tumor en la glándula afectada. Diagnóstico. Para el diagnóstico, uno de los primeros aspectos a revisar es la historia clínica, ya que un paciente adulto con cualquiera de los síntomas antes mencionados que dura más de 4 semanas o un paciente asintomático que presenta una masa en el cuello debe de ser remitido a otorrinolaringología para su valoración. Es importante recoger la historia clínica, los factores de riesgo, como es el consumo de alcohol y tabaco, o también factores ambientales o la historia de cáncer tanto en el paciente como en sus familiares. También es importante que en pacientes que no hayan fumado y que tengan síntomas de orofaringe o ganglios cervicales, es importante el antecedentes asociado a la infección por el virus del papiloma humano o prácticas sexuales de riesgo. Dentro de la exploración física se revisan aspectos como la piel y cuero cabelludo para encontrar úlceras, nódulos, manchas pigmentadas o lesiones sospechosas. También es importante la exploración de los pares craneales, ya que en este tipo de tumores a veces es la primera manifestación del tumor. También es importante la exploración de ojos, oídos y nariz para evaluar la presencia de masas, sangrados y drenaje normal. También es importante la exploración de la cavidad oral y la exploración del cuello, ya que es esencial en este tipo de tumores. Debe realizarse una palpación de todas las cadenas ganglionares para establecer el nivel y la localización de cualquier masa, así como también su relación con estructuras adyacentes. Igualmente es importante señalar características de los tumores como movilidad, densidad, tamaño y dolor. La laringoscopía puede ser directa o indirecta. La indirecta permite examinar la nasofaringe, hipofaringe y laringe, así como también las cuerdas vocales y su movilidad. La indirecta nos permite examinar todo el tracto aéreo digestivo superior, incluyendo los senos piriformes, pase de la lengua, paredes faringeas, epiglotes y aritenoides, así como también nos facilita la toma de la biopsia. La radiografía de tórax debe ser de forma rutinaria, ya sea posterior, anterior y lateral, para descartar metástasis pulmonares o un segundo tumor primario. La tomografía computarizada es un estudio básico en este tipo de tumores, ya que permite identificar la extensión de la enfermedad y la afectación ganglionar regional. También permite distinguir lesiones quísticas de sólidas. La resonancia magnética es superior a la tomografía computarizada en cuanto al tamaño, localización y extensión del tumor, sobre todo en tumores nasofaringios, orofaringios y de glándula parotidia, y es más sensible para tumores superficiales. La resonancia magnética también es superior a la tomografía computarizada con respecto a la valoración de la invasión perineural de la base del cráneo e intracraneal. Con respecto a la tomografía por emisión de positrones, es tanto superior como a la tomografía computarizada como a la resonancia magnética, con respecto a la detención de metástasis ganglionares regionales, así como también a metástasis a distancia y de segundos tumores primarios. Tiene un valor importante la evaluación de posttratamiento para descartar la presencia de la enfermedad o que haya una recurrencia, así como también en pacientes con metástasis cervicales con tumores primarios desconocidos. Y por último tenemos las confirmaciones histológicas. Ante la sospecha de un cáncer de cabeza y cuello, debe realizarse un estudio histológico para su diagnóstico definitivo. Si es posible, se realiza una biopsia de una lesión sospechosa, fundamentalmente los bordes para evitar áreas de necrosis. La punción por aspiración de aguja fina es la prueba sencilla. Generalmente se utiliza para el diagnóstico inicial, sobre todo en pacientes con una masa en el cuello sin un tumor primario del tracto aéreo digestivo superior en pacientes evidentes. Estadificación. El proceso definitivo de estadificación es la exploración endoscópica. Durante este procedimiento se toman múltiples muestras de biopsia para establecer el diagnóstico primario, delimitar la extensión de la enfermedad primaria e identificar cualquier otra lesión premaligna u otros tumores primarios. Los tumores de cabeza y cuello se clasifican según el sistema de TNM del American Joint Committee on Cancer. Tratamiento. El tratamiento en cáncer de cabeza y cuello depende del estadio en que se encuentre nuestro paciente. Si él se encuentra en etapa local o en estadios 1 y 2, se opta por cirugía o radioterapia.
Se prefiere la radioterapia en el cáncer de laringe para preservar la fonación y en las lesiones pequeñas de la cavidad bucal se prefiere la cirugía con el fin de evitar las complicaciones a largo plazo de la radioterapia, como la serostomía y la pérdida de piezas dentarias. Aquí la supervivencia global es del 60 al 90%. En etapas localmente avanzadas o en estadios 3 y 4, se verifica primero si el tumor es resecable o irresecable. En el caso de tumores resecables, se opta por cirugía con radioterapia y o quimioterapia, o en cambio, si se opta por la preservación de órgano, se indica cirugía más radioterapia, quimioradioterapia concomitante o cetuximab más radioterapia. Después se verifica si hay respuesta completa, incompleta o no hay respuesta. Si hay respuesta, se realiza un vaciamiento ganglionar. Si hay respuesta incompleta o no hay respuesta, se realiza cirugía local y o vaciamiento ganglionar. En el caso de tumores irresecables, se verifica si es PC0-1 o PC de 2 a 3. En casos de PC0-1, se indica quimioterapia más radioterapia o quimioterapia de inducción seguido de radioterapia y o quimioterapia. Se verifica si hay respuesta. Si no hay respuesta, se realiza cirugía local y o vaciamiento ganglionar. Si sí hay, se da seguimiento al paciente. En el caso de PC de 2 a 3, se indica radioterapia y o cetuximab o quimioterapia paliativa. Complicaciones. Las complicaciones relacionadas al tratamiento de cáncer de cabeza y cuello por lo general tienden a relacionarse con la magnitud de la operación y la exposición de tejidos normales a la radiación. Dentro de las complicaciones agudas de la radioterapia van a ser mucositis y disfagia, mientras que a largo plazo van a aparecer serostomía, pérdida del sentido del gusto, disminución de la movilidad de la lengua, tumores malignos secundarios, disfagia y fibrosis en el cuello. Dentro de las complicaciones de la quimioterapia van a ser según el régimen terapéutico establecido, pero por lo general va a ser mielosupresión, mucositis, náuseas, vómito y nefrotoxicosis. Pronóstico. El factor más importante determinante del pronóstico es el estadio en el momento del diagnóstico. La supervivencia 5 años para la mayoría de los pacientes en estadio 1 es superior al 80%, pero es menor del 40% para los de estadio 3 y 4. La mayoría de las recibidas en estos tumores son locorregionales en un 80%. Las metástasis a distancia no suelen ser frecuentes en el momento del diagnóstico, suelen ser tardías en dentro de un 10 y un 12%, salvo en los tumores de hipofaringe y nasofaringe. Las localizaciones más frecuentes de las metástasis son pulmón, hígado y hueso. Dentro de los factores asociados al paciente van a ser edad, entre menor edad mejor pronóstico, estado general del paciente, pérdida de peso, consumo de alcohol y tabaco y factores inmunológicos. Dentro de los factores asociados al tumor va a ser localización del tumor, donde los tumores de hipofaringe y nasofaringe tienen peor pronóstico. Los de estadio, en una invasión de ganglios según el número, tamaño y localización, grado de diferenciación y plopía del tumor.